les da la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy. Antes de comenzar, les informo que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas ubicada en la parte inferior de la pantalla, o bien levantar la mano virtual y con mucho gusto se les activará el micrófono. Favor tomar en cuenta que estas consultas serán evacuadas hasta el final de la charla. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Además, les informo que al final de la charla se les estará compartiendo en sus pantallas una pequeña encuesta, la cual agradecemos mucho que la puedan completar. Muy bien, el día de hoy contamos con la valiosa participación del ingeniero Deiner Castro Mora, quien nos presentará la charla Análisis de escenarios de abastecimiento en el acueducto de las Juntas de Avangares mediante un modelo hidráulico de la red de distribución. Me permito presentarles al ingeniero Deiner Castro Mora, quien es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica, con grados de licenciatura y con experiencia en ingeniería hidráulica, ambiental, construcción y con interés complementario en ingeniería estructural y geotécnica. Sin más por agregar, le voy a ceder la palabra al ingeniero Deiner Castro para que demos inicio a la charla. Okay. Buenas noches, nada más para confirmar que todos me escuchan. ¿Sí se escucha bien? Ok, perfecto. Y entonces vamos. Aquí. Solo dame un segundo, ya casi iniciamos. Buenas noches, muchas gracias a todos los participantes que están acá y especialmente al Colegio de Ingenieros Civiles y a la Comisión de Profesional Joven. Como ya lo dijeron, yo les voy a hablar sobre el proyecto Análisis de escenarios de abastecimiento en el acueducto de las Juntas de Avangares mediante un modelo hidráulico de la red de distribución. También, como ya lo dijeron, mi nombre es Deiner Castro. El trabajo que les voy a presentar hoy para obtener el título de este proyecto es la ingeniera Paula Vidal Rivera, que es la coordinadora del Laboratorio de Ingeniería Ambiental de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Y el proyecto estuvo, digamos, fue parte del Departamento de Ingeniería Hidráulica y Ambiental de la RIC. El día de hoy, pues vamos a abarcar los objetivos, el alcance, la metodología, los supuestos de la modelación, resultados y análisis, conclusiones y recomendaciones y las consultas al final. Y nuevamente agradezco mucho pues, a todos los participantes y al organizador, que es el Colegio de Ingenieros Civiles y la Comisión de Profesional Joven. Entonces, el objetivo general del proyecto fue analizar diferentes escenarios de abastecimiento en el acueducto de las Juntas de Avangares mediante el software de PANET y la determinación de presión, velocidad y contenido cloro residual en el agua de la red de distribución. Para ello, los objetivos específicos fueron inicialmente generar y calibrar un modelo hidráulico para la red de distribución del acueducto en el software de PANET. Con él, determinar la presión y velocidad del agua en la red de distribución para cada uno de los escenarios de abastecimiento y mediante el modelo hidráulico. Y también determinar las concentraciones de cloro residual en el escenario de abastecimiento en la red de distribución y en base a esos análisis sugerir mejoras para la adecuada operación del acueducto en función de las magnitudes que se analizaron, que fueron velocidad, presión y cloro residual. El alcance del proyecto estuvo enfocado en la red de distribución de dicho acueducto de las Juntas de Avangares entre febrero y diciembre del año 2020. Las características del sistema y mediciones de campo que se hicieron en el acueducto fueron facilitadas por la administración del mismo
La calibración del modelo hidráulico se hizo a partir de datos de presión y cloro residual y se hizo con un error máximo del 20%. Entonces, digamos que todos los porcentajes de error fueron iguales o inferiores al 20%. Y se utilizó la normativa nacional para evaluar las magnitudes en análisis y que corresponde a la normativa de diseño del acueducto de la AIA como tal y el Ministerio de Salud. Una es de, digamos, de diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable y el otro del Ministerio de Salud corresponde al reglamento para la calidad del agua potable. Y se usó una curva de variación horaria del consumo del año 2002. La metodología, de manera muy lineal y sencilla, básicamente lo que se hizo fue esto, que se inició con una etapa preliminar de, digamos, de estudio de antecedentes, definición de problema o definición de objetivos y alcance. Posteriormente se generó el modelo hidráulico. Para ello se utilizó el software Quantum GIS para generar un modelo GIS del acueducto. Con ese modelo GIS se logró determinar el trazado de todas las líneas de tuberías y la georreferenciación de cada uno de los puntos de análisis del acueducto. Toda esa información se llevó al software EPANET, se generó el modelo en EPANET, luego ese modelo fue calibrado en EPANET y una vez que ya estaba listo, consecuentemente se hicieron la modelación de escenarios y posteriormente con cada uno de esos escenarios modelados se hicieron análisis de resultados, se hicieron conclusiones y recomendaciones y se terminó con el producto final que fue la investigación ejecutada. Entonces, como tal, la descripción de la red de distribución está en la Junta de Avangares, en Guanacaste. El acueducto es administrado por la Municipalidad de Avangares. La mayoría de tuberías analizadas fueron de PVC. Algunas son de hierro fundido, pero la gran mayoría son de PVC. A diciembre del 2020, la red tenía aproximadamente 7.641 usuarios. Se componía de 5 tanques de almacenamiento y una planta potabilizadora y tenía un pequeño sistema de impulsión de agua. Básicamente, la configuración actual de ese momento del acueducto de la red de distribución empezaba, digamos, con la planta potabilizadora, de ahí se dividía a 2 tanques grandes de almacenamiento y a partir de esos 2 tanques se abastecía cada uno de los pueblos, que más o menos son estos que están aquí. Todos estos cuadritos representan un pueblo. Y de uno de los tanques se derivaba una tubería de conducción hacia un tercer tanque. En ese tercer tanque se almacena el agua y de ahí se impulsa a 2 tanques más pequeños. Y de esos 2 tanques se abastece el agua a un pueblo llamado Oroquintas. Más o menos esa es la configuración del acueducto, la que se analizó. Y luego... Luego aquí ya en un mapa más, digamos, más específico de la red, se logra ver aquí arriba la planta potabilizadora, los tanques, el tercer tanque que les comentaba y los otros 2 por acá. Y básicamente toda esta es la línea de tuberías del acueducto y cada uno de los pueblos que estaban en las figuritas anteriores que se abastecen actualmente. Y también estos pueblos que se ven por acá, Concepción de Coyuelar y Parcelas de San Juan, son pueblos que, dada la cercanía que tienen con esta red principal, surgió la idea de analizar qué pasaría si a este acueducto se le conectan esos pueblos para lograr abastecerlos de agua y con ello determinar el comportamiento de toda la red una vez interconectados estos pueblos. Entonces, ya en los escenarios analizados, se analizó la condición actual para, digamos, diciembre del año 2020. Condición actual más expansión de los pueblos periféricos, los que les comenté anteriormente. Se hizo una proyección de la demanda al año 2040, esto contemplando proyecciones de la población con diferentes métodos y encontrando un caudal promedio de consumo a este año 2040. Y aquí pues se detectaron problemas serios de abastecimiento. Entonces, en vista de ello, se hizo un cuarto escenario. Entonces se propuso reducir el agua no contabilizada al 30% en el 2040. Esto porque en la condición actual
El agua no contabilizada representa aproximadamente el 68%, según los cálculos realizados. Entonces se propuso reducir de ese 68% a un 30% y en base a ello hacer todo un modelado hidráulico del acueducto y ver si eso generaba algún beneficio en términos de abastecimiento para el acueducto como tal. Una vez que se tenía, digamos, el modelo hidráulico base de la condición actual, para poder generarlos se tuvo que hacer una serie de supuestos de modelación, pues dado que representar la realidad es bastante complejo y siendo un acueducto que se ha construido de a poco y tal vez no desde el punto de vista más adecuado en términos de ingeniería como tal. Entonces se hicieron diferentes supuestos para poder generar el modelo y tratar de representar la realidad de la mejor manera posible. Entonces se supuso rugosidad constante en todas las tuberías con un valor de 0.0015 milímetros, que es la que corresponde al PVC, y 0.26 para las tuberías que eran de hierro fundido. Los hidrantes se simularon como nudos sin consumo sobre tubería principal y en ellos fue donde se tuvo datos de medición de presión y fueron los que se usaron para calibrar el modelo. Y las pérdidas de energía se obtuvieron a partir de la ecuación de Darcy-Weisbach y con el modelo hidráulico, es decir, en el software panel se calibró para que calculara las pérdidas de energía con esta ecuación y las simulaciones se iniciaron a la medianoche bajo el supuesto que los tanques de almacenamiento están a su máximo volumen, pues a esa hora se espera que haya muy poco consumo en la red o nulo. Igualmente, el sistema de bombeo se inicia apagado, pues dado que los tanques están a máximo volumen, entonces no es necesario que la bomba esté impulsando agua. Se supuso que la concentración de cloro residual podría ser de 0 miligramos por litro en algún nudo de la red, esto porque eh, el cloro se degrada a lo largo de las tuberías y los puntos más alejados del acueducto se encuentran aproximadamente a 6.5 kilómetros de la planta potabilizadora. Entonces, este supuesto se basa en ello. Y las simulaciones se hicieron de 3 días para analizar presiones, caudales y velocidades y de 7 días para el cloro residual. Y aquí, digamos, los 7 días fue porque en el día séptimo de la modelación fue donde se encontró una mayor estabilidad del modelo y una mejor representación del comportamiento del cloro y mayor cercanía con los valores medidos en la red. Entonces, en el tema de los resultados, para el escenario 1, que representa la condición actual, se encontraron presiones inferiores a 15 metros columna de agua en sectores extremos de la red. En otros se encontraron presiones mayores a 50 metros columna de agua. Velocidades bajas en general, inferiores a 0,5 metros por segundo en la red de distribución. Concentraciones de cloro residual inferiores a 0.3 miligramos por litro, que es el mínimo permitido por normativa, y en otras mayores a 0.6 miligramos por litro, que era lo que la normativa en ese momento indicaba. También se encontró que en los tanques 3, 4 y 5, en algunos momentos no había cloro residual, entonces pues no había capacidad de desinfección. Y el tanque 3 subutilizado pues tenía mucha capacidad de almacenamiento, pero esa agua prácticamente no se utilizaba y permanece lleno durante todo el día. Entonces, esta figura que está acá es una salida, una captura del software a las 12 del día, corresponde a la presión con esta escala de colores que está acá. Lo que está en rojo, acá en los puntos extremos, y en amarillo, corresponde a lo que está inferior a 15 metros columna de agua en amarillo y lo que está inferior a 10 en rojo. Eso para las 12 del día. Y se hace un corte a esta hora, a las 12 de mediodía, porque a las 12 de mediodía, según la curva de variación horaria del consumo, es la hora de mayor consumo. Entonces, es un punto crítico porque entonces se supone que en la red muchas personas están usando agua potable, entonces se espera que haya caídas de presión y que haya mucho movimiento del agua. Entonces, en los puntos alejados,
como acá y por acá y en estos de aquí abajo, se encontró que a esas horas del día la presión es muy baja y entonces el servicio pues les estaría llegando a las personas en condiciones pues mínimas, que apenas les llega. Es dado que la normativa indica que al menos debe garantizarse 15 metros por columna de agua en la red. Y luego para la velocidad, a la misma hora, se observa que solo unos puntos en la línea de color morado, la velocidad es mayor a 0,5 metros por segundo. Y luego también se ve que lo que está en verde, la mayoría está entre 0,05 y 0,1 metros por segundo, lo cual es bastante bajo. Posteriormente, el cloro residual también se observa incumplimientos porque son inferiores a 0,30 miligramos por litro en bastantes sectores, todos los que están alejados de la planta potabilizadora en los sectores extremos, y más bien en los sectores cercanos a la planta, que son estos de aquí, de color celeste, la concentración es mayor a 0,6 y inclusive mayor a 0,8 miligramos por litro, y aquí lo que se espera es que haya olor y sabor a cloro en el agua y por ende puede que las personas rechacen el agua y no la consuman, lo cual se convierte en un problema, pues al las personas rechazar el agua puede que utilicen otras fuentes que no estén correctamente desinfectadas y por ahí vengan problemas en la salud, pero es parte del análisis. Y luego a las 3 a.m., que es la hora de menor consumo en la red, entonces se espera que haya más bien presiones altas. Y como se observa aquí, en todos estos puntos de color negro, son presiones superiores a 70 metros columna de agua. Y entonces aquí más bien la presión es muy alta, superior al máximo que permite la normativa. Por ende, aquí las tuberías se encuentran muy esforzadas y puede que hayan problemas de fugas dado las sobrepresiones. Y en general en la red, todo lo que está en celeste está entre 50 y 70 metros por columna de agua. Igualmente se incumple el rango de máximo 50 metros por columna de agua y también pues se ve que la red está expuesta a sobrepresiones durante las horas de la madrugada. Y luego a las 3 a.m. también se ve que hay problemas de desinfección en el agua, pues la mayoría de nudos están con concentraciones inferiores a 0,30 miligramos por litro y otras iguales en las zonas cercanas a la planta están superiores a 0,6 miligramos por litro. Y esto corresponde al escenario de la condición actual en ese momento. Y luego, posteriormente, para el escenario 2, que fue la expansión a pueblos periféricos, fue necesario pues reconfigurar un poco el modelo y básicamente lo que se hace es aumentar el consumo en este sector de Oro Quintas, dada la proyección de la demanda, agregar el pueblo de Concepción de Coyular, luego del pueblo de Santa Lucía, el consumo de este pueblo se agregó en un punto específico de la red, y luego para el tercer pueblo llamado Parcela de San Juan, dado que está a un nivel superior de la planta potabilizadora, fue necesario hacer una selección preliminar de una bomba de impulsión y de una línea de conducción de tubería y de un pequeño tanque de almacenamiento que sirviera de cárcamo de bombeo para la bomba impulsora. Y entonces en ese tanque se configuró pues para que recibiera agua de la planta potabilizadora. Se incorporó la curva característica de la bomba impulsora preseleccionada y se analizó el comportamiento de este subsistema conectado al sistema pues general de todo del acueducto. Y los resultados que se obtuvieron fueron los siguientes. En general se encontraron presiones inferiores a 15 metros por columna de agua y superiores a 50, de una manera similar al modelado anterior. No se vio mayor efecto en las velocidades del agua, se mantuvieron inferiores a 0,5 metros por segundo. También se encontraron sobre sus concentraciones de cloro residual de manera similar a la anterior. Igual en los tanques 3, 4 y 5 no se encontró cloro residual en ciertas horas del día. Y lo importante fue que se logró predecir que conectar esos pueblos no genera mayores problemas hidráulicos en términos de presión y velocidad en el agua.
y que se encuentra y que el acueducto en ese momento contaba con agua suficiente para abastecer esos pueblos. Y sin embargo, en términos de calidad del agua, sí se encontró que la concentración de cloro residual era muy baja en esos pueblos. Por tanto, ahí sí, digamos que no se logró un resultado satisfactorio, pero en términos hidráulicos sí. Entonces, igual para las 12 del día, contemplando la interconexión a esos pueblos, se nota un comportamiento similar al anterior de presiones bajas en los sectores extremos y en la mayoría de nudos, a esta hora del día, la presión está entre 15 y 50 metros por una de agua, que sería el rango establecido por la norma costarricense de la IA. Y luego, en términos de velocidad, igual al mediodía, también se observa que la mayoría de tuberías están inferiores a 0.5 metros por segundo. Entonces, se mantiene el tema de velocidades bajas. Y en el cloro residual también se observa, pues, similar al anterior, sectores extremos con concentraciones inferiores a 0.30 miligramos por litro. Y en las zonas cercanas a la planta potabilizadora mayores a 0.6 miligramos por litro. Y luego a las 3 a.m., un comportamiento igual similar, concentrar sobre presiones en estos sectores, mayores a 70 metros columna de agua las presiones, y en general la red está entre 50 y 70 metros columna de agua a la hora de la madrugada. Y también a esta hora hay problemas de cloro residual en más o menos la mitad de la red de distribución, dado que el contenido es inferior a 0.30 miligramos por litro. Y eso sería para la condición 2. En el escenario 3, que corresponde a la proyección de la demanda al año 2040, se encontraron que hay muchas presiones inferiores a 15 metros columna de agua y en muchos sectores más bien es negativa. Básicamente en el modelo, que la presión sea negativa, lo que indica es que en esos sectores no hay agua o no hay abastecimiento de agua en ese momento, dado que el modelo o en general el software siempre resuelve la ecuación digamos, de presiones. Entonces, cuando la resuelve, para poder resolverla, incluye una presión negativa y así lo que se infiere es que cuando la presión es negativa, es porque no hay agua en esos puntos de la red de distribución. Entonces, ese faltante de agua lo que implica que hay desabastecimiento en prácticamente la mitad del sistema y las velocidades se aumentan un poco, pero no demasiado, igual se mantienen inferiores a 1 metro por segundo. También hay grandes deficiencias de cloro residual y en los tanques 3, 4 y 5 no había cloro residual por completo. Y el problema de desabastecimiento se ve aún más evidenciado, pues, en los tanques, los principales, el 1 y 2, no había almacenamiento y pasaban vacíos a lo largo de los 3 días de simulación para las presiones, en ese caso, y para los de cloro sería para 7 días, entonces no se logró obtener almacenamiento, por tanto, se concluyó un desabastecimiento en prácticamente la mitad del sistema. Entonces, ese desabastecimiento se puede observar acá, donde la mayoría de presiones están inferiores a 10 metros columna de agua, de aquí para abajo, todo lo que está en rojo, unos cuantos, entre 10 y 15 metros columna de agua, y solo, digamos, como el sector central de la red es que había abastecimiento, igual estaban cercanos a los 15 metros columna de agua, entonces la presión sí se redujo bastante. La velocidad, en este caso, pues sí fue notorio que aumentó, pues dado que la demanda era mayor, entonces se necesitaba mayor caudal, pero no demasiado, entonces la mayoría se mantienen en el rango de 0,5 a 1 metro por segundo, y en otras inclusive menor. Y en el cloro residual a las 12 del día también se observa muy poca concentración de cloro residual en bastantes puntos, en este sector extremo y por acá. Y igual en la cercanía de la planta potabilizadora se mantienen las sobreconcentraciones de cloro residual. Luego a las 3 a.m. Se ve que igual sigue el comportamiento de sobrepresiones en estos puntos de acá, y en general en la mayoría de las redes tienen presiones mayores a 50 metros por columna de agua.
Posteriormente, el cloro residual igual a las 3 AM, se encontró que más de la mitad de la red pues, no tenía concentración de cloro residual suficiente, todo lo que está en rojo. Y igual en las zonas cercanas a la planta potabilizadora hay sobreconcentraciones que sobrepasan el 0,80 miligramos por litro. Entonces, es lo que corresponde al escenario 3, que es la reducción de la demanda al año 2040. Entonces, como se dijo antes, en el escenario 4, lo que se hace es reducir o hacer un análisis más bien de sensibilidad de reducir el agua no contabilizada del 68% a un 30% en el año 2040. Entonces, y con esa condición, verificar cómo se comporta la red de distribución. Y se obtuvo que principalmente hay presiones inferiores a 15 metros columna de agua, pero en puntos muy específicos de la red, en zonas ya muy alejadas. Presiones mayores a 50 metros columna de agua, velocidades bajas, inferiores a 1 metro por segundo también, concentraciones de cloro residual por debajo del mínimo, los 0,30 miligramos por litro o mayor, y también muchas dentro del rango de 0,3 a 0,60 miligramos por litro. Y lo importante, o lo más importante fue que al analizar esta condición se encontró que los tanques se encuentran con suficientes reservas y más bien pasaron de una condición de estar vacíos durante todo el día a estar a máxima capacidad por muchas horas del día, prácticamente en las 24 horas, prácticamente como en 20, pues permanecían llenos. Y la condición esta de reducir el agua no contabilizada en el 2040 a un 30%, genera una condición operativa muy similar a la actual. La actual, entiéndase, la del diciembre del 2020. Entonces, eso implica que si se logra reducir el agua no contabilizada en el 2040, se tendría un comportamiento operativo bastante similar al que había en ese momento, y en ese momento pues había un buen abastecimiento. Entonces, eso permite inferir que reducir esa agua no contabilizada pues sí trae bastantes beneficios para la red y en general para la población que abastece el acueducto. Y entonces, esta es la presión en la red a las 12 del día. Entonces, me imagino que recuerdan que antes todo esto estaba en rojo, porque la presión era inferior a 10 metros columna de agua, y ya al hacer esta condición, más bien todo está en verde, implica, o la gran mayoría está en verde, que está entre 15 y 50 metros columna de agua, y solo en sectores específicos como esto está inferior a 10 metros columna de agua, o en este caso, entre 10 y 15. Pero en general es un buen resultado. Las velocidades también permanecen pues bajas, pero en términos aceptables y similares a la condición actual. El cloro residual sí presenta una mejoría también, sin embargo, en los sectores alejados sí hay problemas de poca concentración, y en los sectores cercanos a la planta pues sigue habiendo concentraciones altas. Y luego a las 3 AM se replica la condición de mucha o de alta presión en estos sectores de acá, superior a 70 metros columna de agua, y en general la red entre 50 y 70 metros columna de agua. Y para el cloro residual, a las 3 AM se observa que también hay incumplimiento al mínimo establecido por norma, inferior a 0,30 en todos estos sectores de la red, y en los sectores cercanos hay mayor concentración, superior a 0,80 miligramos por litro en estos puntos. Entonces, eso sería ya la parte de resultados. Entonces, como conclusiones de la investigación, se contó que en general la configuración actual de la red permite trasegar el agua por gravedad, pero sí es necesario investigar en sectores que presentan problemas al mediodía. Esto porque según el modelo se reflejan presiones inferiores al mínimo establecido por la norma. En sectores extremos también se presentan deficiencias de cloro residual, e incumplen la normativa costarricense, pues están inferiores a 0,30 miligramos por litro. Y
Esto es importante porque ese cloro residual básicamente es como un factor de seguridad del agua que ha salido de la planta potabilizadora y se requiere al menos 0,30 miligramos por litro para que si ingresa algún contaminante o patógeno a la red, que ese 0,30 miligramos por litro logre desinfectarlo, eliminarlo, y cuando las personas consuman esa agua, pues que no vayan a tener problemas en su salud por agentes patógenos. Y entonces, y para continuar en el tanque 3, solo se utiliza para impulsar agua hacia este sector que se llama oro quintas, pero también podría utilizarse para distribuir agua como quebradiente para reducir el problema de sobrepresiones y también para reclorar el agua y con ello mejorar los inconvenientes de cloro residual. También se encontró que la ampliación a los pueblos periféricos no genera inconvenientes hidráulicos en el abastecimiento, como se dijo antes. También la metodología de cloración no es la óptima, dado que existen sectores con mucha concentración de cloro y otras con poca. Entonces es necesario pues trabajar para optimizarla y que ojalá que la mayoría de nodos de la red estén dentro del rango que establece la normativa. En los 4 escenarios se encontraron sectores con presiones altas y eso permite inferir que en estos sectores hay altas posibilidades de existencia de fugas, estudiado porque las tuberías están muy esforzadas y si ya llevan un tiempo ahí colocadas, pues la vida útil se va agotando y las altas presiones pueden esforzarlas demasiado y llevarlas al punto de falla, entonces es posible que hayan fugas. Y de hecho, mientras se generaba el modelo, en la cercanía de esos sectores fue descubierta una fuga que generaba problemas en un punto específico. Entonces se tiene el antecedente y mediante el modelo se logró constatar que efectivamente en esa zona es propensa a fugas. Y también colocar tanques nuevos como quebradientes no es una opción viable. Esto porque la caída de presión sería abrupta. Y esto se logró obtener a partir de modelaciones específicas de colocar tanques quebragradientes en diferentes puntos para ver si la presión mejoraba y más bien la caída era demasiado fuerte y se provocaba un desabastecimiento por deficiencias o presiones muy bajas más bien. Entonces, esto llevó a proponer que la alternativa de control de presiones corresponde a la instalación de válvulas reductoras de presión. Sin embargo, aquí se hace la acotación que dichas válvulas se deben colocar con asesoría de mantenimiento respectivo, pues dado que son elementos que no es como un tanque quebradiente, que usted va y lo coloca y lo deja ahí y él hace su trabajo, sino que aquí sí se requiere pues instalarla de manera adecuada y estar calibrándole, dándole mantenimiento para que pueda funcionar y resolver el problema de presiones. Y posteriormente, reducir el agua no contabilizada es uno de los problemas de empezar a resolver a la mayor brevedad posible, dado que con el análisis de extensibilidad se logró ver que sí es bastante significativa la mejora de reducir este porcentaje de agua no contabilizada. Y entonces, con el alto porcentaje de agua no contabilizada, que es alrededor del 68%, y la existencia sobre presiones, permiten inferir que posiblemente ese alto porcentaje de agua no contabilizada esté asociado a fugas y por ende el agua se está desperdiciando básicamente en esas fugas. También que el modelo hidráulico, a pesar que se hizo lo mejor que se pudo y para 4 condiciones y se calibró y se aproximó a un 20% de la realidad, es solo un primer acercamiento al modelo hidráulico de la red de distribución y aún se puede afinar para mayor exactitud, pues se pueden hacer más mediciones, instrumentalizar la red y demás, y con eso lograr que en lugar de un 20% sea un 10% de aproximación con la realidad, inclusive hasta un 5%. Y posteriormente el modelo actualizado y calibrado puede representar una gran herramienta para la operación, mantenimiento, optimización y crecimiento de la red de distribución. He estudiado que desde la computadora, desde el escritorio, se pueden hacer simulaciones de diferentes intereses y con eso predecir el comportamiento de la red sin necesidad de ir a construir algo, ponerlo a operar y luego validar si funcionó o no. Entonces, como recomendaciones, se deben actualizar las tuberías en los sectores extremos, esto porque hay unos sectores que están inclusive a media pulgada
12.5 milímetros. Entonces todo llevarlos a 4 pulgadas, reclorar el agua en el tanque 3 y utilizarlo como tanque de distribución para los sectores más bajos y como quiebra gradiente. Esto para poder resolver problemas de sobrepresión y de cloro residual. Colocar válvulas reductoras de presión y de aire en puntos específicos. Esto porque de aire no existen o no existían en ese momento. Las reductoras de presión para a futuro ir controlando las presiones de una manera pues, más eficiente. También si se contempla la colocación de esas válvulas, es importante que se inicie un proceso de capacitación en la instalación y mantenimiento de dichas válvulas y establecer e iniciar un plan de reducción del agua no contabilizada que identifique las pérdidas y les dé solución. También es importante establecer un programa de emisiones extendidas de presión, velocidad y cloruro residual distribuidas en la red de distribución. Esto con la idea de pues, mejorar la operación del acueducto, optimizarlo y mejorar el servicio, que al final es lo que importa. Y con ello poder alimentar el modelo hidráulico. También efectuar macro mediciones en las salidas de los tanques para actualizar la curva de variación horaria del consumo y como parte de la reducción del agua no contabilizada. Esto porque la curva corresponde al año 2002, cuando fue determinada, ya han pasado 20 años, entonces ya es importante actualizarla. Y también es importante mejorar el registro del caudal producido en la planta o instalar un medidor automático para saber específicamente cuánta agua se produce en la planta potabilizadora. Y importante también mantener actualizado el modelo hidráulico para que sea útil a lo largo del tiempo. Esto porque como el acueducto va creciendo poquito a poco o mucho en algunos casos, dependiendo como esté, digamos, el crecimiento poblacional, si se deja de actualizar, pues no va a representar de manera adecuada la totalidad del sistema. Entonces es importante que se esté actualizando. Y también, como parte de las recomendaciones, se dijo de utilizar el tanque 3 para abastecer los pueblos o sectores bajos de la población. Entonces, con las simulaciones se logró ver que si se conecta este tanque, tal cual está aquí, del 1 al 3, así es como está en la realidad, pero de este 3, reclorar el agua y a partir de aquí abastecer todos estos pueblos, que más o menos va siendo casi la mitad de la red, o como el 40% más o menos. Entonces, con esto se logra controlar presiones en los puntos donde habían presiones altas, mayores de 70 metros por una de agua, y también en estos sectores que habían problemas de cloro residual por concentraciones muy bajas. Entonces, con ellas, haciendo esta interconexión así, se logra mejorar la concentración y acercarse a los valores que la normativa costarricense indica. Entonces, esas serían las referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Daniel, por compartir sus conocimientos con nosotros. Vamos a pasar a la sección de preguntas. Por acá tengo una, entonces voy a leerle. Dice, ¿se proponen medidas para disminuir el agua no contabilizada? De ser así, ¿cuáles son? Y si sería factible para la municipalidad obtener el financiamiento y ejecutar las inversiones requeridas para lograr ese fin. Okay. Bueno, es que para determinar cuáles medidas corresponden para reducir el agua no contabilizada, de primero habría que saber cuál es la causa específica. Entonces, por ejemplo, si vamos a arreglar fugas, que podría ser una causa, entonces habría que identificar a dónde está la fuga e ir a repararla. Y si esta reparación está dentro de, digamos, del presupuesto de mantenimiento general del acueducto, pues la municipalidad podría efectuarlo por ahí. En cambio, también podría ser que esta reducción del agua no contabilizada sea identificar problemas de tomas clandestinas, por ejemplo. Entonces también implicaría identificar a dónde hay tomas clandestinas, que también es un proceso complicado, pues habría que rastrear puntos específicos de la red o donde más o menos los operadores creen que puede haber una toma clandestina.
Entonces, para contestar por completo la pregunta, de primero, para poder proponer medidas específicas, hay que identificar la causa del problema y, por ende, no le podría decir como medidas específicas como tal antes de poder identificarlas. Entonces, es como un proceso iterativo más bien. Excelente. Tenemos otra consulta de Kendall Sequeira. Dice, ¿de qué forma se calibró el modelo? ¿Cómo se llegó al 10% de validación con la realidad? Ok, bueno, por aquí hay aquí está. Proceso calibración. Básicamente, lo primero que se hizo fue generar aumentos de la demanda promedio que se calculó en factores de 1,3, 1,5, 1,8, 2, 3 inclusive. Se logró ver que inferiores a 1,8 no generaban mayor cercanía ni mayor mejora en el error. Si se ponía mayor a 2 o 2,5, ya más bien se generaban problemas de desabastecimiento en la red y los tanques empezaban a generar inconsistencias. Entonces, en un proceso iterativo de ir y venir, se concluyó que en 2 se lograba una aproximación más o menos cercana, como del 30-35% de error, y ocupamos llegar a inferior al 20. Entonces, el siguiente paso fue colocar fugas. Eso se hace en EPANET colocando en puntos específicos coeficientes de descarga de agua simulando una fuga. Entonces se colocaron muchos en los sectores donde había mucha presión, y depende cómo se colocaba, se lograba un comportamiento más o menos adecuado, y en otros más bien los tanques se quedaban sin agua. Entonces ahí en ir y venir también se logró identificar algunos puntos sensibles, y en eso se colocaron emisores pequeños de descarga para lograr reducir la presión. También se intentó cambios de rugosidad en las tuberías, suponiendo que ya era una tubería vieja y que posiblemente la rugosidad aumentaba. Sin embargo, esto no generó mayores beneficios ni cercanía con la realidad. También se consideró en un momento las pérdidas locales de carga hidráulica. Esto es como colocarle coeficientes de pérdidas a los codos, a las válvulas, a las uniones, a las T, etcétera, pero tampoco hubo gran mejoría. Entonces, posteriormente se colocaron válvulas reguladoras de presión, se logró un comportamiento bastante cercano a lo que se buscaba. Sin embargo, las válvulas reguladoras son como, eh, implican un comportamiento que no es el más cercano a la realidad, pues no hay válvulas reguladoras de presión instaladas, y más bien esto sería como digamos, forzar a que la red se comportara de cierta manera, y no se consideró que fuera tan adecuado cuando se iba por este punto. Entonces, lo que se hizo al final fue cambiarse de una válvula reguladora a una válvula reductora de presión y ver qué sucedía. Entonces, colocando estas válvulas reductoras, se colocaron 3 válvulas. Entonces, la diferencia de esta válvula es que si el agua viene, digamos, a 50 metros columna de agua, uno en esta válvula le coloca EPANET que después de la válvula el agua salga con 5 metros columna de agua menos, por ejemplo. Entonces, esto lo que hace es que la presión, haya una pérdida específica de presión, y justamente esa pérdida específica de presión más o menos es la que en la realidad no estaba coincidiendo entre las mediciones y el modelo. Y entonces, colocando estas válvulas, lo que se indujo fue que en la red existe un problema que no se logró identificar de pérdida de presión, y por tanto ahí es donde surge la necesidad de empezar a indagar y investigar en la red para poder encontrar la explicación a esas pérdidas de presión.
Sin embargo, entonces, en resumen, después de hacer todo esto, lo que se hizo fue para calibrar, se aumentó la demanda 2, se colocaron fugas y se utilizaron válvulas reductoras de presión para generar pérdidas específicas de presión en la red. Y así fue como se calibró. Y claramente fue un proceso iterativo de muchas prueba y error hasta lograrlo. Y más o menos fueron como 30 iteraciones de diferentes formas hasta lograr llegar a el error inferior al 20%. Y eso sería. Dice Kendall Sequeira, gracias. Y tenemos Ok, otra consulta de Andrés Zúñiga. Dice, ¿cuál curva de demanda diaria se utilizó? ¿De dónde se obtuvo? ok, la curva, vamos a ver. Aquí está. La curva es esta. Esta curva fue determinada por este autor, Arroyo Herrera, en el año 2002 para la Junta de Avangares. Esta curva fue la que él determinó haciendo mediciones en macromediciones, pues. Entonces, esta curva que está aquí son coeficientes de demanda que oscilan acá entre 0.49 a 1.70 aproximadamente. Y esta fue la que se usó. Se introdujo un EPANET para que EPANET automáticamente mayorara o redujera la demanda a lo largo del día. Y entonces de aquí aprovecho para anotarlo, en la hora 12, que es el mediodía, está el pico consumo de aproximadamente 1.7. Y en la hora 6 y las 3 a.m. está el menor consumo, cerca de 1.5. Y a lo largo del día varía de esta manera. Entonces, esta es la curva de demanda que se usó y se obtuvo por este autor. Yo tuve acceso a esta curva y la utilicé para configurarla en el panel, en el modelo hidráulico generado. Así fue. Listo, esas son todas las consultas que tenemos hasta el momento. Igual recuerden que si gustan también pueden levantar la mano virtual y les activamos el micro. Ok. Pero de momento estamos con esas consultas. Ujú. No veo a nadie más, entonces levantando la mano. Y entonces, muchísimas gracias. Bueno, tenemos aquí una manita levantada, entonces voy a permitirle la palabra a don Walter. Muchas gracias, ingeniero Castro, por la explicación que nos hizo de cómo logró modelar el acueducto. La pregunta es, usted tomó claramente el problema por el mango a través de la ingeniería y le encontró, digamos, una solución. La pregunta es, dentro de lo que usted vio cuando usted entregó sus resultados, ¿qué disposición le encontró a la municipalidad para seguir encontrando los problemas que no se pudieron encontrar en el trabajo y empezar tal vez poco a poco a aplicar las mejoras? Sí, sí, entiendo. Bueno, muchas gracias por todo, primero. Y sí, bueno, en términos de la municipalidad, ellos, digamos, tienen los resultados, tienen el documento final del trabajo final de graduación como tal. eh, Luego, pues yo me desligué de la universidad, como era de esperarlo, y yo espero, porque sinceramente no sé cómo habrán continuado con el, digamos, la implementación de las recomendaciones o no. Entonces, de momento no estoy enterado de si han tomado cartas en el asunto como tal en la implementación de los insumos que se generaron con el proyecto. Entonces, más bien creo que sí tengo, tal vez puedo averiguar cómo les ha ido, pero sí no tengo la noción en este momento de cómo han implementado mis resultados o los resultados obtenidos en, en la administración del acueducto como tal. Pero soy optimista y espero que más bien les sirva de mucho, que logren tomarlo y aplicarlo y que ojalá todo mejore para bien de los usuarios
del acueducto como tal. Eso sería. Tenemos otra consulta. Muchas gracias, don Walter. Y tenemos otra consulta por acá. Dice, según entendí, a futuro el modelo refleja problemas de abastecimiento. Los problemas se dan por déficit hídrico, producción o hidráulico, capacidad de infraestructura. ¿Qué resultado arroja el balance hídrico para el acueducto? Ok, bien. En temas, digamos, de balance hídrico, si no lo trabajé porque estábamos analizando la red de distribución como tal, pero en general a la planta potabilizadora llega un buen caudal, casi el doble de lo que se consumiría en el año 2040. Entonces, de ahí se infirió que no era necesario más bien pensar en nuevas fuentes de abastecimiento, sino más bien en optimizar la distribución y por tanto fue que se propuso reducir el agua no contabilizada. Y bien, como lo dijo, en el modelo se logró ver que si esa agua contabilizada no se reduce y si más bien ese problema se replica al 2040, habrán problemas de desabastecimiento por alto índice de pérdidas o alto índice de agua no contabilizada y no por deficiencia hídrica en las fuentes. Entonces, por ahí va el asunto. Y desde mi perspectiva y lo que logré analizar y observar y demás, es más necesario y esencial poder optimizar la distribución actual, reducir esa agua no contabilizada, que ir a buscar más fuentes de agua, porque el caudal en la planta es bastante, aproximadamente 35, 40 litros por segundo, y el consumo en promedio es de aproximadamente 13 litros más bien, perdón, por segundo, y al 2040 habría como 21 litros de consumo aproximadamente. Entonces sí está casi al doble de lo que se demandaría en el 2040. Entonces, por tanto, lo que se ocupa es optimizar la distribución, reducir las pérdidas antes de ir a buscar nuevas fuentes, porque si se van a buscar nuevas fuentes y no corrigen el problema de agua no contabilizada, entonces más bien seguiríamos propiciando el desperdicio. Entonces, por ahí no va la solución, desde mi punto de vista. Listo, tengo otras dos manitas levantadas. Otra, don Walter, no sé si quiere agregar algo más a su consulta anterior. No, creo que más bien no bajé la mano la primera vez. Ok, no hay problema. Entonces sería Kevin Montero. Sí. Listo, ya le activamos. No sé si Kevin Montero va a hacer alguna consulta. Tenemos una manita levantada. No, yo creo que no. Bueno, si esas son todas las consultas, entonces estaríamos. Entonces, muchísimas gracias, Dainer, por compartir con nosotros este ratito. Les voy a colocar la encuesta, así que les agradezco mucho la puedan completar. Muchas gracias por la participación en esta charla el día de hoy. Que tengan muy buena noche. Me parece que Kevin aún tiene la mano levantada. Sí, pero no nos contesta. No sé si hay algún problema. Sí. No se les Disculpen, escucha. yo también tenía la mano levantada, pero creo que no les aparece. Aparece No, como no me mano aparece. No, Me aparece una mano levantada, Kevin Montero. Ya le activé el micrófono, pero no lo escuchamos. Y no sé quién más tiene otra manita levantada porque no lo
Si usted me dice Mi el nombre nombre es para... Paola Vidal. qué pena. Alguien está hablando ahí, disculpen. Sí, mi nombre es Paola Vidal y tenía la mano levantada. Qué pena, yo no sé por qué no aparece. Es porque aparece con otro nombre. Adelante. Puede hacer su Sí, consulta. aparece como Juan MacGregor. Ajá, perdón. Bueno, muchas felicitaciones a Deiner. Yo nada más quería hacer ahí un par de aclaraciones. ¿Verdad? Justamente el proyecto de Deiner es un complemento muy valioso a una serie de investigaciones que se vienen haciendo en la zona. Entonces, muchas de las preguntas que ahí indicaron se han realizado de manera complementaria, previos o posteriores al proyecto de Deiner, como el tema, por ejemplo, del balance hídrico o la ampliación de escenarios o el seguimiento por parte de la municipalidad de las medidas que Deiner incluso recomendó, ¿verdad? El proyecto Deiner forma parte de un megaproyecto que se viene desarrollando en conjunto con la Municipalidad de Bangares hace más de 20 años y efectivamente ha sido un insumo sumamente importante para plantear mejoras para la municipalidad. Entonces, nada más quería complementar un poquito eso que Deiner muy acertadamente respondió. Perfecto, muchas gracias. Excelente, más bien. Muchísimas gracias. Listo, entonces yo creo que ahora sí estamos. Así que les voy a compartir por acá la encuesta. Y agradecemos nuevamente a Deiner por su participación y a todos los que se conectaron a este chat. Muchas gracias a todos y al colegio también. Muchas gracias. Buenas noches.